buenos días. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta en la UAM. Fui maestro ahí en Xochimilco 10 años. Así es que pues es muy grato poder estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias a la invitación de Lubia, que fue mi alumna y es mi amiga, es que estoy aquí. Yo había pensado echarme un rollo teórico y Lubia me cambió la tonada y me dijo, no, pues vamos a ver tus garabatos, y entonces pues vamos a ver garabatos. Y yo hice una selección de trabajos míos un poco pensando en el eje temático del simposio de narración, estética y política. Buena parte de lo que vamos a ver que les traje hoy pues son trabajos de ilustración que he hecho, tanto de libros para niños como ilustraciones que he hecho para distintas publicaciones, ¿no? Periódicos y revistas. Porque me parece que, bueno, es el trabajo de ilustración, el trabajo de un ilustrador. Yo tengo una formación de pintor, pero cuando terminé la escuela en La Esmeralda, pues uno siempre sale pensando en que pues, lo van a descubrir y va a ser uno un pintor famoso y va a ganar millones de millones, pero a veces la realidad es más fuerte, y entonces pues me empecé a dedicar a la ilustración porque pues había que sacar para los frijoles. Y cuando empecé a dedicar a la ilustración yo dije, híjole, qué bajo he caído, de veras. O sea, caí así en el fango, o sea, me sentía yo así como si me hubiera prostituido, ¿no? Porque como un artista como yo se dedica a hacer dibujitos para libros y para niños, por favor, ¿qué es eso? Y pues desde ese primer momento hasta ahora no he dejado de dibujar, y realmente la ilustración ha sido para mí una escuela constante y ha sido una cosa pues muy formativa, muy gratificante. Entonces pues yo le debo todo a esta práctica de la ilustración, y fue muy interesante para mí porque yo seguía haciendo mi obra como pintor, ¿no? Pero siempre estuve como jalando cosas de la pintura a la ilustración y cosas de la ilustración a la pintura. Entonces ha sido como una relación muy enriquecedora el hacer esas dos cosas, ¿no? Y combinarlas. Y bueno, con el tiempo uno va aprendiendo cosas, y entonces yo me di cuenta que a veces el trabajo de un pintor es un poco, es como un monólogo, ¿no? Estás hablando contigo mismo en tu obra, en tus pinturas, y al revés, el trabajo de un ilustrador es el trabajo es de diálogo, ¿no? Como ilustrador, pues a veces ilustras un texto, entonces tienes que dialogar con ese texto en el que vas a trabajar, dialogas también con el editor que va a publicar, en fin, y fundamentalmente pues un ilustrador tiene esa condición de siempre estar trabajando sobre una narración, ¿no? Sobre un texto, y por eso hoy pues escogí fundamentalmente trabajos de ilustración. Entonces pues los voy a ir comentando, y por favor si quieren intervenir, hacerme preguntas, interrúmpanme por favor. Bueno, ese es mi logotipo. Si quieres vamos avanzando. Fue muy curioso porque yo ya había hecho ilustración, pero cuando nació mi primera hija, así casi como mágicamente me empezaron a llegar trabajos de ilustración infantil. Yo nunca había hecho, entonces no nada más pensaba yo que había caído muy bajo, sino, o sea, lo que sigue, ¿no? Porque, y bueno, a mí el trabajo de la ilustración infantil es algo que me encanta, pero siempre me pasó y me pasa, y me divierte que me pase esto. Cuando hacía yo, por ejemplo, ilustraciones para algún periódico y todo, me decían, oye, es que como que tus ilustraciones son infantiles. Y cuando hacía ilustraciones infantiles me decían, oye, es que como que tus ilustraciones son para adultos.
Y yo decía, híjole, pues... Entonces dije, no, pues me voy a mantener en esa contradicción, porque además, quiero decir, yo nunca ilustro libros infantiles asumiendo una actitud falsa de que soy un niño, ¿no? Sino, pues, yo dibujo parejo, digamos, ¿no? Esa es un poco mi actitud, es decir, yo hago, y yo he aprendido en talleres que he dado y en la relación que he tenido con los niños y los dibujos, en que son unos grandes lectores de imágenes, ¿no? Uno no tiene, o sea, no hay por qué simplificar las cosas, ni pensar que como son niños, pues hay que hacerlas más sencillas, ¿no? Al contrario, yo he visto que son lectores muy avesados, muy inquietantes. Entonces, bueno, pues eso ha sido para mí algo muy enriquecedor. Este fue el primer libro que hice para niños, es una historia de Pancho Hinojosa. Pancho tiene una historia parecida a la mía porque él pues es un escritor para grandes, digamos, ¿no? Y de repente empezó a escribir libros para niños y ahorita pues es como dice Juan Villoro, es los hermanos Grimm de México, Pancho, porque pues, es una celebridad, es un gran escritor y le ha ido mejor como escritor de libros para niños que como escritor de libros para grandes, pues, ¿no? Entonces, pues este fue mi primer trabajo de ilustración. Cuando yo empecé hace muchos años, ¿no? No existía este boom que hay ahora de la literatura infantil y mucho menos este boom en México. Y además, los libros generalmente pues eran ediciones baratas y casi todos se hacían en blanco y negro, ¿no? Yo, además de pintor, mi otra gran vocación es el grabado, soy grabador, entonces para mí el mundo del blanco y el negro siempre ha sido como un espacio donde yo me muevo con mucha comodidad, ¿no? Entonces yo aquí pues fui experimentando con técnicas de dibujo. Este es el segundo libro que hice de Pancho, que se llama La Fórmula Secreta del Dr. Funes, que es una historia buenísima. Es un niño que vive en un edificio y le regalan, en su cumpleaños le regalan un telescopio y entonces se dedica a fisgonear a los otros edificios, ¿no? Y de repente descubre en algún departamento que hay como un laboratorio, hay como un doctor loco que está ahí y él ve que está preparando ahí un menjurje y que se lo toma y se va convirtiendo en niño, entonces lo va a buscar y le dice, yo ya lo vi, usted se hizo niño. Y entonces él le dice, bueno, sí, ya soy niño, pero yo ya no sé qué es ser un niño, entonces tú ayúdame, vamos a hacer cosas de niños para que yo pueda ser un niño. Y entonces le dice, ok, vamos a hacer unas travesuras y se dedican a poner la fórmula esta para convertirse en niños, la ponen se la llevan a los residencias de ancianos, ¿no? Se meten en una fábrica de cerveza y le echan la fórmula a los tanques de la cerveza y entonces pues es una historia muy divertida, ¿no? Este es el doctor Funes. Ahí pues es otra ilustración donde está el telescopio que le regalan al niño, ¿no? Ahí está él fisgoneando con el telescopio y bueno, es como una ciudad, pues ya ahí como una ciudad loca, ¿no? Porque hay una armónica que es un edificio, los anuncios espectaculares, pues no sé qué están anunciando, las nubes son como unos bolillos voladores, ¿no? Y por ahí en el edificio se ve, ahí está el científico, ¿no? Que es el que está viendo. Aquí va un taco, un ladrón. Mauricio, con el señalador. ¿Cómo le Si no es... Ahí está el ladrón que acaba de robar aquí en la vecindad y ahí está escapando. Un atún que se está metiendo adentro del tinaco, ¿no? Entonces, sí, ahí está Zapata. Esta es la ilustración de cuando el niño va y le toca al doctor y entonces le abre la puerta y como se acaba de convertir, pues ya es un niño, pero traía todavía la ropa del adulto, ¿no?
Ahí es cuando van a la fábrica de cerveza a echarle el menjurje a la fábrica de cerveza. Y yo, pues ahí como que agarré un leitmotiv en toda la ilustración del libro, en la narración, como están haciendo diabluras, entonces yo siempre metí diablitos, no andan diablitos por ahí, entonces bueno, además en nuestro fantástico caló mexicano, pues los diablitos tienen muchas acepciones, ¿no? Son los diablitos de la bicicleta, ¿no? Que es, bueno, este es el dibujo y luego ya cómo quedó. Le hacen la travesura, le da una manzana a su maestra, pero la había inyectado con la fórmula, entonces a la mitad de la clase la maestra le da una mordida a la manzana y se convierte en niña ahí a la mitad de la clase, por eso ahí quedó. Esta es otra ilustración donde son otros diablitos, los diablitos de la corriente, ¿no? Entonces, yo, después de haber hecho la ilustración de los diablitos, pues hice este grabado, que es un grabado, una silografía muy grande, ¿no? Te los muestro porque un poco lo que yo les explicaba, esta cosa reversible, de repente encuentro cosas en la ilustración y entonces me la llevo o a la gráfica o a la pintura y viceversa, ¿no? Este es otro libro que hice. Yo empecé como ilustrador infantil también en el Fondo de Cultura Económica y luego me contrataron en el Fondo de Cultura Económica y durante casi 11, 12 años fui el director de arte de las publicaciones infantiles del Fondo de Cultura. Entonces, bueno, hacía mi trabajo como ilustrador, pero también hacía el trabajo como editor y fue una experiencia para mí pues muy importante porque era como estar en los dos lados de la mesa, ¿no? Siendo un productor gráfico como ilustrador y siendo un editor de imagen, ¿no? En esos años, en el medio editorial mexicano por lo menos, y inclusive en las carreras de diseño trágico, yo creo que nos falta mucho por avanzar en el sentido en crear y entender las condiciones del mercado. O sea, no hay, yo creo que la ilustración no debería ser una materia más en una carrera de diseño, debería ser una carrera en sí misma, ¿no? Y aquí en México no vemos esa importancia, ¿no? Paradójicamente, como me decía un amigo ilustrador chileno, cuando llegas a México, levantas una piedra y salen corriendo unas arañas y como 40 ilustradores. Hay mucho talento, pero no hay una buena formación académica, ¿no? En fin, ese es un breviario. Este es un cuento de una gran escritora inglesa, y es una historia de una familia inglesa que se dedica a criar caballos, son pobres y se las ven muy duras, ¿no? Yo soy digamos, si me podría definir de alguna manera en mi trabajo como creador visual, como productor visual, soy ecléctico, ¿no? Es decir, no tengo un solo estilo, ni tengo una sola forma de trabajar, y en la ilustración yo aprendí, por lo menos esa era mi intención, a veces no sé si se logra, pero esa era mi intención, el tratar de que la técnica con la que yo resuelvo una ilustración tenga que ver con el tema, con la historia, ¿no? Entonces yo aquí, como es una historia dura, fuerte, pues pensé hacer algo así que las imágenes estuvieran también negras, duras, fuertes, ¿no? Esta es una técnica muy vieja que se llama scratch, no son grabados, son propiamente dichos, sino uno pinta de negro toda una superficie y luego la vas raspando, ¿no? Si quieres. Esa es la ilustración de la portada. Toda la historia están esperando que lleguen unos caballos que van a entrenar y que van a vender, y el barco donde vienen los caballos naufraga, ¿no? Es como el eje central de la historia. Entonces yo hice pues esa es la portada, y un poco pues en esta idea de que ya los caballos se habían convertido en olas, ¿no? Si quieres. Entonces,
pues yo también trato que las ilustraciones no sean literales, ¿no? Quiero decir, es como muy triste cuando tú eres un ilustrador mecánico, ¿no? Y donde dice cubeta, pues tú dibujas una cubeta, ¿no? Entonces yo un poco digo, pues las palabras describen y hacen la narración de una manera, y yo, como entiendo el trabajo de un narrador visual o de un ilustrador, pues yo me meto en la historia y un poco trato de que los dibujos sean como las tarjetas postales del viaje al que me metió el cuento, ¿no? Y trato de hacer como, sí, un link narrativamente con el texto, pero que la ilustración abra la narración a otras posibilidades. Eso siempre, o sea, es como una intención con la que trabajo yo siempre. Entonces, aquí, por ejemplo, es un momento en la historia donde el muchacho es un chamaco, está conversando con su madre, mientras la mamá está colgando la ropa para que se seque, ¿no? Y entonces, pues a mí se me ocurrió que en ese contexto, pues el tendedero pues, es como el cielo, ¿no? Y las nubes pues es como si se estuviera tendiendo la ropa, ¿no? El hermano del muchacho naufraga con los caballos, ¿no? Entonces, esta es una parte en la historia donde el chamaco está recordando a su hermano, ¿no? Y pues yo pensé en esto, o sea, es una ventana, está la cortina, estaba entrando el viento, y es como el recuerdo que tiene el muchacho de su hermano, ¿no? Bueno, esta es otra versión de la misma idea de los caballos olas, ¿no? Y luego yo hice un juego entre estas ilustraciones como muy precisas que vieron anteriormente, y luego yo hice una serie de, como que dije, los caballos, naturalmente, los caballos pues son un símbolo como de la libertad, como del movimiento, como de la fuerza. Entonces yo sentía muy duros los primeros dibujos, y entonces empecé a hacer estos ejercicios de dibujo, y esto es un monotipo sobre vidrio, ¿no? Es decir, yo en un vidrio dibujo con las manos o con una brocha, y luego estampo lo que dibujé en el vidrio. Y entonces un poco hay como un accidente, entonces, pero sobre todo, como es algo que tienes que hacer muy rápido, pues es como una cosa con mucha espontaneidad. Entonces yo quería hacer ese contraste entre un dibujo muy preciso y unos dibujos como muy sueltos, ¿no? Este es otro libro de Mario Guacuja, que es la historia del viaje de Fernando Magallanes, el primer navegante que le dio la vuelta a la Tierra, ¿no? Mario hizo una versión para niños de esa historia, y es una historia increíble, ¿no? Porque además el que era digamos, el segundo de a bordo de Magallanes, que se llamaba Pigafetta, él lleva un diario, ¿no? de todo el periplo, de todo el viaje de Magallanes. Entonces Mario retoma ese diario de este hombre Pigafetta y hace una versión para niños, y es una cosa increíble, ¿no? Y esta es la ilustración de la portada, ¿no? Como es un mapa de la época, y ahí está pues trazado toda la vuelta que dio Magallanes. Y entonces yo aquí traté de hacer unos dibujos como esos dibujos antiguos que hacían los ilustradores que iban siempre en los viajes, en las exploraciones, ¿no? Normalmente, por ejemplo, todos los exploradores, los botánicos, Charles Darwin, todos esos exploradores, entre su tripulación siempre iba un pinche dibujante que estaba ahí haciendo garabatos de todo lo que veía, ¿no? Era una cosa como fundamental, ¿no? Entonces yo admiro muchísimo, me encanta el trabajo de esos ilustradores, y un poco es mi pequeño homenaje, y traté como de emular esos tipos de dibujos, ¿no? Entonces bueno, ahí está Fernando Magallanes, y es el puerto de Sanlúcar de Barrameda, de donde salieron las naves, ¿no?
esta es una parte de la historia donde están justo llegando a la cola del continente, ¿no? Y se encuentran en la Patagonia, con los patagones. Entonces platican que eran hombres, seres de talla muy grande, eran casi gigantes, ¿no? Y ahí en la historia platica que le dan un espejo a uno de los patagones, y cuando se ve en el espejo se aterroriza de verse a sí mismo ahí adentro del espejo, ¿no? Entonces, pues me gustó a mí esa parte de la narración. Se está viendo en el espejo. Yo quise que se sintiera lo gigantesco, pues como que ni siquiera cabe en el espacio del dibujo, pero mientras se está viendo en el espejo, ya le habían puesto por abajo los grilletes, ¿no? Si quieres. Aquí es una ilustración cuando llega Magallanes a una de las islas de los mares del sur, ¿no? Y se entrevista con el rey, se llama Subu la isla, y lo convierte al catolicismo, ¿no? Entonces, pues yo un poco puse así como en el telón de fondo atrás, está la figura del conquistador, que pues ni las flechas, ni los cuchillos, ni las armas que tenían le pudieron hacer daño. Y aquí están todas las cuentas, los espejitos y todo con que lo convence, ¿no? Y está pues el dios originario puesto de cabeza, y sobre ese se puso la cruz, ¿no? Estos son, pues, nada más, como yo siempre trabajo mucho las libretas, ¿no? Para mí son muy importantes. Ahí voy como pensando en los dibujos, entonces yo aquí, pues eran, ¿ves? Las ilustraciones que yo fui consiguiendo como para, como por registro, ¿no? Si quieres, regrésate. Entonces yo retomé esta, ¿no? Son ilustraciones de las personas de esas islas, y esta es la ilustración de otro rey de otra isla que se llama Mactán, a la que también llega Magallanes, nada más que ahí él manda como a una primera comisión que se entrevista con el rey de Mactán, pero el rey de Mactán no era tan blandito como el rey de Subu, y les dice a la comisión que llega, les dice, bueno, pues los vamos a invitar a cenar. Perfecto. ¿Cuál es el menú? Pues ustedes. Y se los comen, ¿no? Pues es verídico, se los comen. Entonces, pues por eso ahí ven, ahí hay una tripa, un corazón, etcétera, ¿no? El rey de Mactán pues, salió más canijo, ¿no? Es justo cuando van pasando, le están dando la vuelta en la punta del continente, a esa región, ese paso que él encuentra para comunicarse del Atlántico al Océano Pacífico, pues se llama el Estrecho de Magallanes, ¿no? En ese momento ya llevan muchos meses de travesía, no tienen agua, o sea, la tripulación está a punto de amotinarse, o sea, están así, eran 3 naves en las que iban. Entonces, bueno, yo hice como figuración de lo que era el paso por ahí del Estrecho de Magallanes, y dije, bueno, pues estos marineros que llevan tantos meses en el mar no han visto mujeres, y entonces pues son como sus ensoñaciones. Entonces en las montañas pues hay son como cuerpos femeninos, ¿no? Entonces me decían, oye, eso es pornográfico para los niños. Digo, pues no, o sea, no tienen ninguna mala intención, ahí está, pues estaban pensando así, ¿no? Y es como una ilustración para el final del libro, ¿no? Y esta es una pequeña viñeta del colofón. Es el retrato del hombre que escribió el texto original de Pigafetta, porque él platica al final del relato que todo esto lo escribió muerto de fiebre y así como, entonces pues yo lo pongo ahí como acostado, entonces en vez de cobija pues es el mar y está
ahí un indígena le está picando, etcétera, ¿no? Entonces es como la viñeta final del libro, ¿no? Este es un libro que me cambió a mí la vida, mi trabajo como ilustrador y todo. Es de un escritor brasileño, un gran escritor brasileño, Julio Emilio Brás, que tiene una historia pues de novela. Julio nació en una favela, era un niño de la calle, ¿no? Consigue trabajo en una empresa que hacía cómics, que hacía historietas, y él pues dibujaba los fondos de las historietas, y así es como aprende a leer y escribir, trabajando, y después se convierte en un escritor, y es un escritor brasileño muy importante. Entonces, él hace esta historia para niños, que se llama En la oscuridad, y es la historia de los niños de la calle, ¿no? En Brasil. Pero además no nada más son los niños, sino es la historia de unas niñas de la calle, ¿no? Entonces, pues es una historia que cuenta así con lujo de detalles, es muy realista y es una historia cruda, fuerte, muy canija, ¿no? Entonces, cuando yo la acabé de leer, les regresé el texto a la editorial, les dije, está increíble, yo no lo puedo ilustrar. Porque yo dije, ¿cómo ilustro esto? Está perfectamente bien descrito, o sea, ¿no? Como que dije, ¿cómo lo ilustro? Y en la editorial me dijeron, pues hazle como puedas, maestro, pero tú tienes que ilustrar este libro. Y entonces me quedé con el texto como 6 meses, ¿no? Y pues no encontraba la manera de ilustrarlo. Lo volví a leer y lo volví a leer, y como la tercera leída, hay una parte en la historia que me dio como la pauta, ¿no? La historia empieza con una niña que la abandonan en la calle, ¿no? Y entonces otra niña de la calle la encuentra y la ayuda. Entonces la pequeña niña ve a la otra niña como un ángel, porque pues la salva, ¿no? Entonces cuando yo lo leí dije, pues ok, es una historia como de ángeles, ¿no? O sea, me dio como la pauta. Y luego dije, ok, no voy a representar las situaciones que están tan bien descritas en el texto tal cual, sino como, dije, voy a buscar hacer como reflejos, como cosas que no se ven directamente, ¿no? Esta es la ilustración de la portada, pues es un niño de la calle que está dormido, es un pequeño ángel, tiene sus alas y está cubierto con los periódicos, ¿no? Y los periódicos pues son la cartelera del teatro para niños, ¿no? Entonces pues ahí está Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y los 7 enanos, etcétera, ¿no? Entonces era como jugar con ese contraste. Entonces yo dije, vamos a jugar con los contrapuntos, ¿no? O sea, la situación de un niño que está viviendo en la calle y se está tapando para dormir, con esas historias fantásticas, ¿no? Estos son los primeros bocetos que hago siempre en la libreta que yo les platico, ¿no? La niña siente que la gente en la calle no las ve, ¿no? Se sienten invisibles porque nadie las pela, ¿no? Entonces, pues yo puse a la gente, pues cada quien va en su propia tormenta, ¿no? Así, un poco como que esa es la idea de la ilustración, ¿no? Hay un personaje en la historia que pues digamos es un teporocho, ¿no? Que vive en la calle y todo, que trata muy bien a las niñas, les platica cuentos, ¿no? Entonces yo lo retraté aquí y yo hice un pequeño homenaje personal a un pintor que a mí me encanta, que es el Bosco, ¿no? Y este es un personaje de un cuadro muy famoso del Bosco, y entonces yo me lo traje, le dije, a ver, préstamelo, me lo traje la historia y lo convertí en el teporocho esta de la historia, ¿no? Entonces yo quería que tuviera algo como antiguo, como si fuera un personaje antiguo, y entonces jugando con esta idea del contrapunto, ese personaje antiguo y el telón de fondo pues es una cortina metálica, una cosa muy urbana, muy contemporánea, ¿no? Bueno, esta es la viñeta, si quieres. Y esta fue la ilustración final. Aquí, en esta parte de la historia, la narración dice que las niñas están peleando por los restos de comida en una lata, ¿no? Entonces, pues yo
así como que puse la lata y puse un pequeño ángel como si fuera una mosquita o algo así que estaba ahí parado en la lata, ¿no? Hay un policía que es un maldito, ¿no? Que las trata mal, que maltrata a las niñas y todo. Y entonces yo también dije, ok, le dije al Bosco, pues préstame otro de estos personajes, ¿no? Y entonces yo me traje otro personaje del Bosco y lo convertí en Morungaba, el policía malo de la historia, ¿no? Y es una especie de diablo con pata de gallo y de, ¿no? Y ese es el policía, ¿no? Esa es ya la ilustración final. Estos dibujos los hice con carbón y tinta, ¿no? Son tintas con carbón. Este es otro personaje del libro que es una prostituta que también se porta bien con las niñas, y la prostituta todo el tiempo les está hablando de que ella va a ser actriz en Hollywood y es como su sueño, ¿no? Entonces, que iba a salir de esa realidad tan difícil y que va a ser actriz y va a triunfar en Hollywood. Y entonces en la historia se muere, ¿no? Digo que la historia es muy fuerte, y entonces yo dije, ¿qué hago? Pues es como el cuarto de ella, ¿no? Y puse estas cintas de película como haciendo referencia a ese sueño que tuvo ella de ser una actriz en Hollywood, ¿no? Esta es otra parte donde el policía golpea a un chico, ¿no? Que era vendedor de periódicos, ¿no? Entonces un poco también como la idea de la portada, o sea, está con todos los periódicos de la programación infantil, ¿no? Y es una parte, es la ilustración central del libro, y yo quise dibujar a las niñas, pero como les digo, como a través de un reflejo, ¿no? En realidad acaba de llover, están los charcos de lluvia en la calle, y ellas vivían de recoger papel, cartón, ¿no? Basura y venderla, ¿no? Entonces ahí van con su carrito y lo van arrastrando, y pues y atrás va un ángel que les está ayudando a empujar el carro, ¿no? Bueno, este es un mendrugo de un bolillo. Esta pues es una escena realista de la Ciudad de México, ¿no? Lo que nos pasa en los semáforos, ¿no? No tengo que describir nada. Y hay una parte de la historia donde matan a una de estas niñas, ¿no? El policía, porque se roba un par de calcetines, porque es invierno, y entonces la persigue y la mata el maldito policía. Entonces yo dije, pues ¿cómo ilustro eso? No puedo ponerla. Entonces yo me acordé de esta imagen que yo vi en un puente en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Era una gran pinta y era un pájaro muerto pintado así. Entonces yo me acordé de eso y la retomé y la usé para hacer esta ilustración. Y así finalmente quedó la ilustración. Ahí va el carro de policía, se ven las calcetas allá arriba y está ese pájaro ahí, ¿no? Este es otro libro de un escritor chicano que se llama Gary Soto, un gran escritor chicano muy importante, ¿no? Gary Soto, porque él es de nacimiento es gringo, pero sus padres son mexicanos, y tiene pues, esta maravilla de tener esas dos fuentes culturales muy ricas, ¿no? Su parte mexicana y su parte gringa. Y todo su tema en las historias que él hace son, pues, esa contradicción de ser hispano en Estados Unidos, ¿no? Este libro, son pequeños cuentos, se llama Béisbol en Abril, ¿no? Entonces, pues esta es la portada, y está la pelota de béisbol, pero es como un sol azteca, ¿no? Entonces yo siempre como que voy a jugar con eso que él hace en sus historias, ¿no? Esta es la historia, es un cuento donde habla de un chamaco que está enamorado de una chica de la secundaria, finalmente se atreve a invitarla al parque, a comprarle un helado, pero el día que quedó con ella se retrasa,
y entonces le pide a un amigo que le preste la bicicleta para llegar a tiempo. Cuando va en el camino se le rompe la cadena, ¿no? Ya no les digo en qué acaba. Entonces pues yo retomé como esa idea, así se llama el cuento, se llama La cadena rota. Entonces pues yo hice de la cadena pues una serpiente emplumada, ¿no? Y la estrella de la bicicleta pues es el centro del calendario azteca, el retrato de Tonatiuh del sol, ¿no? Esta es otra historia donde es un abuelo mexicano que siempre piensa en ahorrar y comprarse una casa, digamos, como que es su sueño, ¿no? Y entonces pues yo pongo así la casa en el barrio y son unas hojas que se lleva el viento y son unas hojas que son billetes, son dólares que se van volando, ¿no? Todos estos dibujos son dibujos a plumilla con tinta china, y yo en ese momento ni siquiera tenía idea que existían las computadoras, y mi gran herramienta de trabajo también era una fotocopiadora, ¿no? Entonces yo fotocopiaba, recortaba, entonces eran como dibujos collage, ¿no? Esa es la técnica, ¿no? Este es otro cuento donde habla de un chamaco que es admirador y seguidor del grupo de música fantásticos que se llaman Los Lobos, que supongo que ustedes los han escuchado. Yo me encanta la música que hacen, me encanta el rollo que traen, entonces yo hice esto y luego ellos me buscaron a través de Gary Soto y entonces yo les regalé esta ilustración y la usaron para varias cosas. Entonces es como la ilustración de Los Lobos, ¿no? Entonces esta guitarra que es como un nopal, ¿no? Como espinuda, ¿no? Esta es otra historia también de amor ahí, de amor medio tórrido, y entonces pues yo hice así como esa misma idea del nopal, el corazón nopal ahí, ¿no? Esta me encantó porque además él juega mucho con los elementos culturales de la cultura gringa, ¿no? De la cultura gabacha, como le dicen ellos. Y entonces esta es la historia de un karate kid, pero mexicano, del barrio, ¿no? Y entonces el lugar donde puede entrenar pues es un yonque, un tiradero de carros, ¿no? Y entonces pues ahí está el niño arriba de un carro todo deshecho, practicando sus katas de karate y todo, ¿no? Este es otro cuento de una niña que le regalan por fin, en una Navidad Santa Claus le trae una Barbie, ¿no? Por fin, porque ya llevaban varias Navidades que el pinche Santa Claus no le hacía caso, ¿no? Entonces ya le regalan la Barbie y se la lleva a jugar al parque y se le pierde la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo pues, hice así como esta ilustración, ¿no? De la niña buscándole la cabeza. Y atrás, pues es una casa de muñecas, ¿no? Y yo siempre hago una viñeta para el inicio del cuento y siempre hago una viñeta que yo pongo en el colofón, como que es el último dibujo. Yo ilustro hasta la última página, ¿no? Y entonces yo estuve viviendo un buen tiempo en la ciudad de Los Ángeles y que fue muy divertido porque como yo soy cara pálida y yo estaba viviendo en Boyle Heights, que es el mero centro donde viven los mexicanos y los chicanos en Los Ángeles, y entonces me decían, no, pinche güero, tú hablas muy bien español, cabrón, ¿con dónde aprendiste? Le digo, no, es que yo soy mexicano. No, que vas a ser mexicano, ¿no? Y no me creían, nunca me creyeron, me dicen, no seas mentiroso, pero bueno, yo me traje cosas de ahí, fue una estancia muy divertida porque además pintamos un mural que más adelante lo van a ver, y agarramos chamba, luego hicimos unos cuadros de boxeadores famosos en un gimnasio muy importante en Los Ángeles. Entonces fue una experiencia para mí increíble, pero entonces me acordé que tenía ahí unos boletos de camión de Los Ángeles y entonces pues usé el boleto, ¿no? Y lo convertí en una serpiente emplumada, y esa es la viñeta de salida, ¿no? Del final del cuento. Este es otro libro de un escritor cubano que se llama Jorge Ornelio Cardoso, que se llama Negrita, es la historia de una perra, ¿no?
en un bohío cubano, ¿no? Entonces, como era una cosa como rural, campesina, cubana y todo, dije, voy a hacer puras silografías, las ilustraciones son grabados en madera, porque yo quería que tuviera así como ese sabor así como rural, ¿no? Entonces, son puros grabados en madera, ¿no? Es la historia de un niño que se encuentra a la perra y todo, y pues tienen muchas aventuras, ¿no? Por supuesto, el niño es hijo de un campesino pobre, ¿no? Que trabaja para un finquero, ¿no? Que es un maldito, por supuesto. Entonces, pues ahí está como, es una pequeña viñeta, ¿no? Donde está el libro de las cuentas del finquero, el látigo y el bozal, ¿no? Otra pequeña viñeta de un río. Son grabados así pequeñitos todos, ¿no? Un trompo, ¿no? Un pequeño trompo de madera. El niño para ayudar a su papá caza pájaros y los vende, ¿no? Entonces, pues esta es así esa ilustración. Y esa es la ilustración final, que es ahora sí que literalmente una pata de perro. Estas ilustraciones que estamos viendo ahora son otra cosa que a mí siempre me ha gustado mucho hacer. Yo les digo cajas, son como ilustraciones en tercera dimensión, ¿no? Donde son un collage, es una mezcla de dibujos, pinturas, y yo básicamente les he mentido. Yo no soy pintor ni soy ilustrador, fundamentalmente soy pepenador. Entonces yo rejunto cosas, ¿no? Trastos, cosas que me encuentro en la calle, en fin. Y luego con esas cosas pues hago estas cajas. Este es un libro que me invitó a ilustrarlo un amigo que se llama Luis Fernando Granados, hijo del queridísimo y gran maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Y a Luis Fernando le pidieron hacer un texto, un libro sobre la historia de la democracia en el mundo y en México, ¿no? Y hijo, le digo, no, pues ahora sí te pusieron una tarea difícil, porque pues hasta donde yo sé, la historia de la democracia en este país, pues todavía no. Pero bueno, pues, y entonces me dijo, pues vamos a ilustrarlo. Entonces, le digo, pues, pero Luis, pero no, cabrón, o sea, que no queden como estampitas de papelería, ¿no? Así de la bandera, el escudo, el patriota, ¿no? Y entonces, entre los dos trabajamos estas ideas y les llamamos retablos cívicos, ¿no? Esta es la portada y es un poco la idea de la democracia. Está el voto, perdón, se me olvidó usar este mecanismo. Es un grano de maíz, son unos granos de maíz, ¿no? Yo puse aquí la cuerda porque en esta idea de que los hilos de una cuerda solitos no son nada, pero cuando están trenzados son muy fuertes, ¿no? Está el signo de Olin, del movimiento, ¿no? Puse una mano, que pues, es una mano con las caras del pueblo, que está tratando de alcanzar una llave, ¿no? Así como pues, la llave que abre esa posibilidad de la democracia. Esas fueron como las ideas. Y este es el negativo, ¿no? Que todo esto yo lo hago físicamente. Ahora que ya sé usar una computadora, pues hago muchísima ilustración digital y también hago, pero en este momento, para que vean cómo se reciclan las cosas, este es el trompo que vieron en la ilustración anterior. Ese trompo yo me lo encontré en un pueblo, por Tlaxcala. Es un trompo que estaba tirado ahí, que lo hizo un niño porque está tallado en madera y me pareció un objeto, o sea, dije, esto es una reliquia, es algo fascinante. Entonces lo usé en esa ilustración y luego lo puse en esta otra ilustración. Este es el revés. En la otra ilustración la mano estaba tratando de agarrar la llave, en esta ilustración está la cerradura y está todo el escenario de esa fotografía. Esa fotografía es de Pedro Valtierra,
yo alevosamente me la robé. Y entonces, cuando salió publicado esto, Valtierra la vio, me buscó, me iba a meter a la cárcel, me iba a demandar. Entonces yo lo busqué, le dije, maestro, discúlpeme, sí, me la chingué, perdóneme. Lo único que puedo hacer es regalársela. Y entonces se la regalé. Y se quedó. Le dije, no lo vuelvo a hacer más que 2 veces más y ya. Esta es otra de las ilustraciones del libro. Esta se llama Rajatabla y habla de ese momento en la historia cuando se desmorona el mundo medieval, el mundo feudal, ¿no? Era una madera de cimbra. Yo estaba haciendo mi casa en ese momento, entonces pues agarré la madera, hice ese grabado, lo hice directamente sobre la madera, y son unos campesinos sembrando. Entonces usé como símbolos, ¿no? La baraja, la corona de los reyes rota, ¿no? Y bueno, elementos aquí de la Revolución Francesa, en fin, ¿no? La cadena rota de la esclavitud. Entonces, bueno, pues es un poco los simbolismos de esta ilustración, ¿no? Esta, bueno, como claramente se ve, pues es una ilustración sobre la independencia en México, ¿no? Y bueno, pues ahí ven elementos, ¿no? La moneda de a peso, que pues a mí sí me tocaron, quizá muchos de ustedes ni las conocieron, eran unas monedas de plata, la lección 0720, que pues era otro país, eran unas monedas grandes, ¿no? Que traían el retrato de Morelos, y siempre hemos pensado que esa mascada que traía en la cabeza el general Morelos, pues era un paliacate, ¿no? Entonces yo por eso puse aquí un pedazo de paliacate y la moneda. La roca, pues es la famosa lápida de ese personaje de nuestra historia inverosímil pero increíble, que es el Pípila, ¿no? En fin, y entonces pues, hay así como elementos, el billete de a 10 pesos con el retrato de Hidalgo, en fin, ¿no? Esta es una caja para tipos móviles, ¿no? De los que se usan todavía en Santo Domingo. Yo trabajé en una imprenta, venero el trabajo de los tipógrafos antiguos, me parece una cosa increíble. Y entonces yo tenía esta caja de tipos y pues la usé como soporte para esta ilustración. Entonces, un poco, pues ahí está la democracia, y es como un abanico de cosas, ¿no? Aquí está una foto de la primera manifestación de mujeres que estaban peleando por el voto femenino, que no había en México. Aquí está una foto, digamos, de unos burgueses de entonces, en fin, como que son distintos elementos, ¿no? La parte indígena, disculpen, me voy a apagar esta cochinada. Esta es otra ilustración, esta es una pintura que hice y luego le hice sus apliques, ¿no? Y es como, pues, un pie campesino con una coa para sembrar, y representa un poco el contraste entre el rey de oros y el trabajo del campesino, ¿no? Yo, entre otras cosas, cuando fui maestro en la UAM, yo fui maestro, tenía un taller de ilustración, tenía un taller de dibujo, y con otros amigos, entre ellos con Lalo Juárez, que ahora es el coordinador de la carrera de diseño gráfico allá en Xochimilco, teníamos un taller que se llamaba el taller de gráfica monumental, y hacíamos pues cosas murales, y hacíamos mantas murales, ¿no? Entonces yo, retomando eso, pues esta ilustración está hecha esta es una manta, esa es una fotografía que yo saqué fotocopia, y es un transfer, ¿no? Transferí la fotocopia a la tela, y es sobre el mismo tema de la democracia, un poco los niños, ¿no? Que eso es como el futuro, será melón, será sandía, la ratonera, ¿no? En fin, como que son elementos así simbólicos en relación.
Este es un huacal, ¿no? Y aquí un poco la idea pues, era como lo importante que son los individuos en la democracia, ¿no? No es la masa, sino también es, o sea, cada uno esa diversidad que para mí pues, es la fortaleza de la democracia, justamente. Entonces, bueno, esta es mi representación de esa idea, ¿no? Este libro lo hicimos en 1994, ¿no? Y justo a finales de ese año salieron los zapatistas con sus Domingo 7, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto porque yo en esta ilustración, ahí está el general Zapata, ahí adentro de esa ventanita, ¿no? Y era como esta idea de esa parte como difícil de la democracia, si la lucha armada, si tiene que ser por una vía armada, si no. Entonces era para mí como esa reflexión, ¿no? Y esa es la última ilustración, un poco con la idea de que la democracia es como un papalote, ¿no? Es algo frágil, pero es algo que hay que hacerlo con mucho cuidado para que se levante. Y ese papalote lo hicieron mis hijos, ellos hicieron ese papalote, y ahí lo utilicé en esta caja, ¿no? Bueno, este es otro libro para niños de una escritora española que se llama Pilar Mateos, y es la historia de dos niñas en España, una niña española y una niña africana que llega a vivir a España, ¿no? Y se conocen, y es la relación de estas dos niñas, de su amistad. Se llama La Casa Imaginaria porque la niña africana tiene una casa imaginaria a la que invita a la niña española, ¿no? Y estas son las ilustraciones. Ahí están las dos niñas y esta es la entrada como a esa casa imaginaria, ¿no? Pues bueno, son distintos momentos ahí del cuento, ¿no? Aquí pues, se me ocurrió como están buscando cosas y entonces es como una casa pero al mismo tiempo es como una gaveta, ¿no? Como una casa de cajones, ¿no? Una de las cosas que ven las niñas en la casa imaginaria es el futuro, entonces ahí le dice la niña africana a la niña española, ven a ver a tu hijo, ¿no? Y entonces es el hijo de ella que está ahí, pues, en una supercomputadora, etcétera, ¿no? Con un peinado bien locochón y la ropa y todo, ¿no? Y el papá de la niña africana es pintor de banqueta, ¿no? Eso es a lo que aspiro ser algún día, ¿no? Y entonces, pues esta es la escena del pintor. Y como son pobres, esa familia, él no tiene dinero para comprar muchos lienzos, entonces tiene un solo lienzo y pinta un cuadro, se los enseña a su casa, dicen ya lo vieron, y vuelve a pintar otro encima, entonces ahí tiene toda la obra. Me parece una idea genial, genial. Ni a Gabriel Orozco se lo hubiera ocurrido. Se la voy a mandar a Gabriel, le voy a decir, mira, échate ese trompo al uña, Gabrielito, ¿no? Me pareció una idea genial de Pilar, ¿no? La obra completa de un artista en un solo lienzo, una encima de la otra. Dije, no. Entonces, bueno, ahí va el pintor con toda su obra a cuestas, ¿no? Y la niña un día le invita a la niña española a comer a su casa, y como son pobres, pues yo, que siempre soy así, como les digo, soy un pepenador y me robo las cosas, yo quise hacerle un pequeño homenaje a otro gran pintor que se llama Vicente Van Gogh, ¿no? Este es un cuadro de Vicente Van Gogh que se llama Los comedores de papas, y yo lo retomé, lo rehice, y aquí se llaman Los comedores de mandarinas, porque solamente están cenando mandarinas. Entonces ahí, pues es la escena, ¿no? Este es el cuadro original de Vicente Van Gogh, si quieres regresarte, y ese es el cuadro que me fusilé de Vicente Van Gogh. Este es una historia genial de un escritor mexicano que se llama Óscar Martínez. La historia se llama Hilario y la cucaracha mágica, y es la historia de un niño que le encantan las cucarachas y hace un circo de cucarachas y todas las historias que suceden. Entonces esta es la de la portada, y él va paseando su cucaracha como si fuera un perro, ¿no?
Y el perro, el French Poodle y la señora que está paseando, pues se horrorizan así de ver ahí una cucaracha paseando una cucaracha gigante paseando por la calle, ¿no? Aquí está Hilario entrenando a sus cucarachas para el circo, y si ven un poco, pues Hilario tiene algo de cucarachil, ¿no? Es cucarachil, el propio Hilario, ¿no? Y como todo es medio sucia la historia, pues yo por eso la manché, así dije que se sienta como que está sucio esto, ¿no? Este, por supuesto, es el malo de la historia, está clarísimo que no le cae bien a Hilario, y finalmente lo convierte en cucaracha a él y al perro, ¿no? Y bueno, esta es la ilustración final, porque hay una chica que se llama Angélica, de la cual Hilario está profundamente enamorado, pero cada vez que la intenta abordar se queda mudo, nunca puede decirle nada, pero está profundamente enamorado. Y a Angélica le gustaban muchísimo las iguanas, y pues, si lo ven bien, ella también tiene algo iguanesco, ¿verdad? Entonces ahí se acaba la historia, ¿no? Este es un libro de otro gran escritor, un gran escritor y un gran historiador mexicano, que es Enrique Serna. Se lo recomiendo ampliamente, todo lo que hace Enrique realmente es fantástico. Y esta es una cosa que hizo para niños, La Caverna Encantada. Es una historia que sucede en Plaza Universidad, ¿no? Es un niño que llega con su mamá a la plaza, se meten al estacionamiento, a los sótanos. La mamá le dice: voy a cambiar unos zapatos, no me tardo, esperan aquí en el coche. Y entonces el niño se queda en el coche, la mamá se retrasa, él se desespera, se sale y se va a jugar a las maquinitas, ¿no? Y cuando regresa de jugar a las maquinitas al sótano, al coche, pues se encuentra con que es como un infierno, ¿no? Y está lleno de diablos que se lo secuestran. Esa es la historia. Entonces, pues aquí es cuando la mamá va corriendo y él se queda en el coche, se está viendo por el espejo retrovisor, y aquí pues el coche que está enfrente ya se ve que algo medio diabólico va a pasar en esa historia, ¿no? Son unas ratas ahí que aparecen en el estacionamiento. Aquí es cuando se va a jugar a las maquinitas y pues está ahí enajenado, ¿no? Con todos los niños ahí. Y estos son los personajes que se encuentran luego, ya que se transforma como en este infierno el estacionamiento, que son dos mujeres que van con sus bolsas de compras, y las dos están presumiendo que se compraron el reloj más bonito, más caro, quién sabe qué. Entonces están ahí discutiendo. Esta es una y esta es la otra personaje, ¿no? Y ese es un hombre que se encuentra el niño en el estacionamiento, que se llama Virgilio. Entonces, ahí están los habitantes del estacionamiento. Y ese finalmente logra escaparse. Ahí va con su mamá en el carro, pero híjole, se le quedó un zapato y ahí está la mano del Virgilio que se lo está robando, ¿no? Bueno, estas son viñetas sueltas que hice para un libro de canciones del gran señor Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Esta es la de Don Pimpirulano, la de Jorro Mostachón, el Tlacuache Ropavejero. Ahí van las señoras regañonas y todo. Esta es una gran canción de Cricri que se llama La Sirenita, que es un guapango increíble, es poco conocida. Bueno, este es otro libro que es una saga, son varios libros de un personaje que se llama Harvey Angel. Y es la historia de un niño que vive con una tía, que quedó huérfano y vive con una tía. Y llega un día a la casa un ángel que se llama Harvey Angel, que su misión en la vida es reconectar circuitos rotos, circuitos de las personas, ¿no? Esa es su chamba. Entonces es un ángel electricista. Yo estos dibujos en esa época
trabajaba yo en unas imprentas, entonces iba y venía, y entonces yo empecé a como a bocetar en el metro y así como podía los dibujos, y empecé a dibujar con pluma atómica, ¿no? Y después dije, no, pues ya, ahí están. Entonces descubrí yo una técnica que ya estaba descubierta, pero yo la descubrí para mí. Entonces la técnica de estos dibujos son boligrafías, porque están hechas con un bolígrafo, ¿no? Todos los dibujos están hechos con ese bolígrafo. Entonces, pues esta es la tía Águeda, el personaje del niño de la historia, y ahí está el señor Harvey Angel, ¿no? En fin, la historia es algo complicada, no se las voy a narrar completa, pero este es un café, como dice ahí, Desamparados y Extraviados. Este café existe, pero no con ese nombre, y era un café al que íbamos mucho cuando estudiamos en la Esmeralda. Entonces yo como que dije, le voy a hacer un homenaje a ese café, y entonces tal cual hice el retrato de la fachada del café, ¿no? Ahí están en el interior, ahí está Harvey Angel, que pues no es un ángel normal, pues no. Estas son ilustraciones que hice para el libro de quinto año de la SEP, el libro de español, justo el año donde donde la SEP convocó a que los libros los hicieran por afuera de la Secretaría. Hasta en ese momento era el secretario, el señor Cedillo, el secretario de Educación, y yo con otros amigos, entre ellos Pablo Porquiri, que fue tu compañero, también egresado de la UAM, hicimos un equipo y presentamos a concurso este libro y ganamos el concurso. Entonces este libro estuvo vigente como 15 años, ¿no? Y para mí fue una experiencia increíble, porque cuando tú haces un trabajo de ilustración, que sabes que son libros que se van a difundir, que quizás sean los libros, que sean el único libro que tengan en sus manos muchos niños de este país, sientes una gran responsabilidad. Pero yo quise hacer cosas divertidas, ¿no? Entonces, bueno, como ven ahí, pues hice un taco, ahí está, ¿no? Entonces, pues y estas son las planas, ¿no? Era una lectura y como la ilustración que las acompañaba, ¿no? Este es un cuento, La prima insoportable, pues ya podrán ver quién era la insoportable, ¿no? Este es otro libro que yo hice porque me gustó mucho el cuento. Es un cuento de un escritor japonés muy importante que se llama Kobo Abe, y este es un cuento de él que se llama Capullo Rojo, que a mí cuando lo leí me encantó y dije, yo lo voy a ilustrar. Es un cuento donde nunca sabes bien a bien quién es el protagonista, qué es, ¿no? Pero es la historia de un ente que está buscando su casa porque no tiene casa, y entonces va deambulando por distintos lados, nunca encuentra una casa, llega a una banca de un parque y lo corren porque ya había otra gente que estaba viviendo en esa banca, llega a una construcción y está llena de tubos de albañal y se quiere meter a uno, pero no, pues ya estaban todos ocupados. De repente ve una casa, dice, esa es mi casa, toca la puerta, le ve una mujer y dice, señora, esta es mi casa. Le dice, no, está loco, esta es mi casa. A ver, compruébeme que es suya y que no es mía. Total, nunca encuentra casa y de repente va caminando y algo le pasa en la pierna, entonces ve que la agujeta se soltó, pero de repente la agujeta se empieza como a desovillar, y se empieza él como a desovillar, ¿no? Como una bola de estambre, pero al mismo tiempo eso se le empieza a enredar. Total que al final pues queda como un capullo él mismo envuelto y dice, finalmente encontré mi casa, ¿no? Y se cae ese pequeño capullo en la calle y pasa un hombre, lo ve y dice, qué curioso, se lo lleva a su casa y se lo regala a su hijo, y el hijo pone el capullo en su caja de juguetes. Se me hizo una historia increíble, entonces y así se llama, Capullo Rojo. Como es una cosa japonesa, pues yo, siendo grabador, pues admiro con una admiración profunda a los grabadores japoneses. Fueron los inventores del papel, fueron los inventores de la tinta,
y fueron los inventores de la impresión. Gracias a ellos llegó a Europa el papel, la tinta y la imprenta, con la que Gutenberg empezó a hacer los primeros libros y se hizo la revolución en el mundo, ¿no? Entonces yo tengo una enorme veneración por los grabadores japoneses, y entonces yo dije, voy a hacer los grabados para emular a estos grandes maestros, ¿no? El papel en el que lo imprimí me lo regaló un amigo japonés, y es un papel de arroz. Eso que ven es la fibra del papel, ¿no? Yo, por alguna razón, sentí que el personaje era como un insecto, ¿no? Entonces por eso lo hice así, como un insecto. Entonces aquí es donde pues, él anda deambulando por la ciudad, y yo, como soy chilango y amo a esta ciudad profundamente, pues son escenarios de la ciudad que yo vivo, ¿no? Aquí es cuando va a buscar casa en esa construcción, y pues todo está ocupado, ¿no? Aquí él llega ahí y toca, ¿no? Es la casa donde toca, y dice, porque dice, esta es mi casa, ¿no? Y ahí está la mujer que le abre por la ventana, le dice, no, no, señor, esta no es su casa, ¿no? Y ahí se ve, perdón, se ve una pequeña oruga, ¿no? Que está ahí en la ventana, ¿no? Y aquí es cuando él va caminando y que se empieza a desovillar todo su cuerpo, ¿no? Y se empieza a formar ese capullo, ¿no? Con todos los hilos de su propio cuerpo. Y ahí está el pequeño capullo, ahí en la caja de juguetes del niño, ¿no? Bueno. Si les canso, por favor, díganmelo con toda franqueza. Perdón, tienes 5 minutos. ¿Eh? Tienes 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pues si quieren, aquí le paramos porque el rollo es popular y prolongado. Les agradezco su atención, y si quieren preguntarme, comentar algo,